El montañés fue obligado a casarse con la mujer estéril. Lo que ella hizo a continuación sorprendió a todos. La fría mañana del 15 de agosto de 1880 trajo más que escarcha a Silver Creek, Colorado. Trajo juicio. Le dijeron que podía quedarse con su rancho si se casaba con la mujer que ningún hombre quería. Hola, mi querido amigo. Soy Jasper Ashwood, tu narrador de Cuentos de Montaña. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y dejar un comentario abajo diciéndome desde dónde nos sintonizas. Un fuerte abrazo a todos y espero que disfruten la historia. Ethan Walker estaba de pie en la iglesia desgastada, un hombre imponente de 1,88 y medio, curtido por los vientos de gran altitud y el dolor. A los 32 años ya había enterrado a una esposa, perdida en el parto 8 meses antes, y ahora se enfrentaba a perder todo lo demás. Sus manos callosas se apretaron en puños mientras Harold Morrison, el banquero territorial, se inclinaba cerca con esa sonrisa de depredador. Firme el certificado de matrimonio, Walker, o vea a su hija ir al orfanato y su rancho a subasta mañana por la mañana. Detrás de ellos, el reverendo Mills se movió incómodo. El juez Bradley, títere de Morrison, asintió gravemente. Esto no era solo una cuestión de deuda. Se trataba de control. Ethan había sobrevivido 3 inviernos en estas montañas. Había construido su rancho de la nada. Había criado solo a su hija Sophie de 6 años desde la muerte de Margaret. Pero Morrison era dueño del condado. Las leyes son claras, Walker, dijo el juez Bradley. Un hombre no puede criar a un niño solo en estas tierras. No es apropiado, no es legal. Las puertas se abrieron. Clara Whitmore entró como el invierno mismo, alta, rígida, su cabello color ámbar severamente recogido, sus ojos verdes vacíos de esperanza. A los 28 años llevaba su vergüenza como una segunda piel. Había sido enviada desde Boston por su propio padre, el Dr. Edmund Whitmore, un médico respetado que no podía soportar el escándalo. Mejor que sea una esposa en el oeste que una desgracia en mi casa, le había escrito a Morrison, su antiguo colega. Es educada, capaz y viene con una dote sustancial. El hecho de que sea estéril debería hacerla sentir agradecida por cualquier hombre dispuesto a tomarla. Morrison había visto una oportunidad. La dote de Clara cubriría la deuda de Walker. El matrimonio de Walker legitimaría el exilio de Clara. Todos ganan, excepto las 2 personas de pie en el altar. ¿Viene aquí por su propia voluntad?, preguntó el reverendo Mills, con la voz cargada de duda. Sí, dijo Clara, la mentira amarga en su lengua. ¿Y usted, señor Walker? Ethan miró a Sophie sentada sola en el primer banco, su cabello rubio enredado, sus ojos grises llenos de traición. Pensó en Margaret, en las promesas hechas en su lecho de muerte de mantener a su hija a salvo, de mantener sus tierras. Sí, otra mentira presenciada por Dios y los chismosos del pueblo por igual. El anillo era barato, comprado esa mañana en la tienda de Henderson. Cuando Ethan se lo puso en el dedo a Clara, sus manos se tocaron por primera vez. Las suyas estaban heladas a pesar del calor del verano. Puede besar a la novia. Él se inclinó con la intención de apenas rozar su mejilla. Ella giró la cabeza en el último momento, y sus labios rozaron la comisura de su boca. El contacto fue breve, pero envió una sacudida inesperada a ambos. Está hecho entonces, dijo Clara en voz baja. Estamos unidos, como prisioneros, como animales en una trampa. Afuera Morrison sonrió mientras Ethan ayudaba a Clara a subir a la carreta. Toda su vida cabía en un pequeño baúl. Gracias por su cooperación, Walker. Su primer pago vence en 6 meses. No llegue tarde. Sophie se negó a acercarse a ellos. Se quedó detrás de la tienda general, mirando con ojos devastados. «Papá, ¿cómo pudiste?», susurró cuando él se acercó. «Ella no es mamá. Nunca será mamá». «Sophie, por favor». «No». La niña corrió, desapareciendo por el callejón. El viaje de 15 millas al rancho fue silencioso, excepto por las ruedas de la carreta y el viento. Clara se sentó rígida, con las manos aferradas una a la otra, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El rancho Double W apareció cuando coronaron la última cresta. Una casa robusta de madera con un porche envolvente, enclavada en un valle entre 2 picos montañosos.
Era hermoso de una manera austera e implacable. Necesita trabajo, dijo Ethan bruscamente. No he tenido tiempo Desde que murió su esposa, terminó Clara. El señor Morrison me explicó todo. Su deuda, la necesidad de su hija, su situación. ¿Y la tiene? Preguntó él con dureza. ¿Le beneficia este arreglo? Ella se giró para mirarlo de frente. Supongo que depende de su definición de beneficio, señor Walker. Evito la vergüenza de ser devuelta a mi padre como mercancía defectuosa. Gano un hogar que no viene con recordatorios diarios de mi fracaso como mujer. Si eso es un beneficio o simplemente una prisión diferente, está por verse. Su brutal honestidad lo sorprendió. Entonces nos entendemos. Creo que sí. La señora Molly O'Brien, la ama de llaves, los recibió en el porche. Había sido amiga de Margaret, y su rostro mostraba exactamente lo que pensaba de este reemplazo apresurado. Señor Walker, asintió rígidamente. Luego a Clara, señora Walker. Clara se encogió con el título, pero se recuperó. Por favor, llámeme Clara. Trabajaremos juntas. Como desee, señora. El énfasis fue intencionado. Muestra a Clara su habitación, Molly, la habitación de invitados al final del pasillo. La comprensión apareció en los ojos de Molly. Habitaciones separadas. Un matrimonio solo de nombre. Esa noche, la cena fue un desastre. Sophie se negó a bajar. Clara se sentó en el lugar de Margaret. Molly había insistido, mientras Ethan se sentaba en el extremo opuesto de la larga mesa. Comieron en un silencio opresivo. Quizás deberíamos establecer algunas reglas básicas, dijo Clara finalmente. Mantendremos habitaciones separadas. Presentaremos un frente unido en público. En privado, no necesitamos pretender afecto que no sentimos. Yo me encargaré del hogar. Usted dirigirá el rancho. Nos mantendremos fuera del camino el uno del otro. Sonaba como un contrato de negocios, que era exactamente lo que era su matrimonio. Y Sophie, no la forzaré. Los niños no pueden ser apresurados, pero estaré aquí, constante y paciente, hasta que ella esté lista. Eso podría llevar años. Entonces llevará años. No me voy a ir a ninguna parte, señor Walker. Este matrimonio puede ser una prisión para ambos, pero tengo la intención de sobrevivir con mi dignidad intacta. Había algo en su voz, un indicio de dolor pasado que lo hizo preguntarse qué le había costado ya la supervivencia. Más tarde, solo en su habitación, el aroma a lavanda de Margaret, todavía débilmente aferrado al aire, Ethan miró al techo. Hace 6 meses lo tenía todo. Ahora tenía deudas, una hija afligida y una extraña al final del pasillo que llevaba su anillo, pero nunca tendría su corazón. Al final del pasillo, Clara también estaba despierta, calculando el costo de su exilio. Había dejado todo atrás, la consulta de su padre, donde había asistido desde los 12 años, sus libros, sus amigos, su dignidad, todo porque su cuerpo había fallado en lo único que se suponía que las mujeres debían hacer naturalmente. 3 compromisos fallidos, 3 hombres que habían descubierto su condición y se habían marchado. El último, Charles Whitmore, su primo político, le había ofrecido mantenerla como su amante. «Eres mercancía dañada, Clara», le había dicho, «pero eres educada y lo suficientemente bonita. Te trataría bien». Cuando ella se negó, él había difundido rumores de que había sido inapropiada con pacientes masculinos, de que había ayudado a su padre a realizar procedimientos cuestionables en mujeres. Boston se había vuelto imposible. Su padre, avergonzado y desesperado, había escrito a su antiguo colega de la escuela de medicina, Morrison, pidiéndole ayuda para colocar a su hija en algún lugar donde pudiera desaparecer. Morrison había visto su oportunidad, y ahora aquí estaba ella, casada con un extraño en medio de la nada. Su conocimiento médico inútil, su educación desperdiciada, su cuerpo un recordatorio constante de su fracaso. Escuchó a Ethan pasear por su habitación. ¿Estaba pensando en Margaret, echando de menos su calidez? Clara hundió la cara en la almohada, negándose a llorar. Había sobrevivido a cosas peores que la soledad. Sobreviviría a esto también. Pero el sueño finalmente la venció.
No pudo evitar preguntarse qué le sucedía a un corazón al que nunca se le permitía tener esperanza. Afuera, un coyote aulló, solitario, lamentoso, reflejando exactamente cómo se sentían ambos. La primera semana fue un cuidadoso baile de evitación. Clara se levantaba antes del amanecer, aprendiendo la cocina bajo la renuente supervisión de Molly. Ethan se aseguraba de estar en el granero cuando ella aparecía. Comían en extremos opuestos de la mesa, la silla vacía de Sophie entre ellos como una acusación. Clara pasaba las mañanas intentando tareas domésticas que nunca había necesitado aprender en Boston. Se le quemaba el pan, no podía manejar la estufa temperamental, luchaba con la ropa en la dura agua de la montaña. Las esposas vecinas vinieron a darle la bienvenida. La señora Patterson, la señora Henderson, la señora Bailey, sus ojos catalogando cada error, cada refinamiento oriental que la hacía inadecuada. Oí que eras maestra, dijo la señora Patterson, su tono haciendo que sonara como un insulto. En Boston, sí. Bueno, esto no es Boston. Aquí, las mujeres necesitan saber cosas prácticas. Parir terneros, conservar carne, disparar con puntería. Puedo disparar, dijo Clara en voz baja. Mi padre me enseñó. Las mujeres intercambiaron miradas. La hija de un médico que sabía disparar. ¡Qué peculiar! Después de que se fueron, Clara encontró a Sophie mirando desde el umbral. ¿Puedes realmente disparar?, preguntó la niña. ¿Te gustaría ver? Por primera vez Sophie asintió. Clara colocó latas en la cerca. Su padre había insistido en que aprendiera. El mundo es peligroso para las mujeres solas, le había dicho. Le dio a las 5 latas en rápida sucesión. Los ojos de Sophie se abrieron. Eso fue increíble. Tu madre, tu primera madre, ¿en qué era buena? La cara de Sophie se nubló. En todo. Era buena en todo. Entonces tienes suerte, dijo Clara suavemente. Tuviste una madre que era perfecta. Ahora estás atrapada con una que apenas sabe cocinar, pero puede dar en un blanco a 50 metros. A pesar de sí misma, Sophie casi sonrió. Progreso. Pero el verdadero cambio llegó a las 3 semanas de matrimonio. Clara estaba en el estudio de Ethan, en realidad el estudio de Margaret, tratando de entender las finanzas del rancho. Molly finalmente había admitido que Clara era mejor con los números que cocinando. Mientras revisaba los libros de contabilidad, algo le llamó la atención. Los documentos del préstamo de Morrison no coincidían con lo que Ethan le había dicho sobre los términos. La tasa de interés era más alta, el calendario de pagos era diferente, y había cláusulas de penalización que parecían diseñadas para asegurar el fracaso. Pasó horas cotejando, verificando fechas, tomando notas. Cuando Ethan entró para cenar, ella todavía estaba en el escritorio, rodeada de papeles. ¿Qué haces? Descubriendo que te están robando. Ella le mostró las discrepancias, los términos imposibles, las fechas fraudulentas. Morrison los cambió después de que firmaras, dijo ella. Mira, el contrato está fechado el 20 de marzo, pero tú firmaste el 15 de marzo, y él ha estado cobrando intereses desde el 1 de marzo, 2 semanas antes de que siquiera recibieras el dinero. Ethan miró los documentos, su rostro se oscurecía. Ese hijo de... Podemos luchar contra esto. Estos términos son ilegales. Si podemos conseguir un abogado, ¿con qué dinero? ¿Y quién nos creería a nosotros antes que a Morrison? ¿Alguien que entienda la ley de contratos? ¿Alguien que... No eres abogada, Clara. Eres una... Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Una mujer, dijo ella, con los ojos brillando. Sí, señor Walker, lo soy. Una mujer que asistió a su padre en asuntos legales cuando los pacientes no podían pagar sus cuentas. Una mujer que leyó cada libro en su biblioteca, incluidos sus textos de derecho de Harvard. Una mujer que puede ver lo que usted no, que Morrison es un ladrón y usted es su víctima. Recogió los papeles. Ahora, o deja que su orgullo nos eche de este rancho o me permite ayudarle a luchar. Salió, dejándolo mirándola. Esa noche, Sophie tuvo una pesadilla. Ethan estaba revisando el ganado. Clara escuchó los gritos y corrió a la habitación de Sophie. La niña estaba enredada en las sábanas, llorando por su mamá.
Sophie, cariño, despierta, estás a salvo. Los ojos de Sophie se abrieron, confundidos y aterrorizados. Mamá, es Clara, tuviste un mal sueño. ¿Dónde está papá? Volverá pronto. ¿Puedo quedarme contigo hasta entonces? Sophie dudó, luego asintió. Clara se sentó en el borde de la cama. ¿Quieres contármelo? Mamá intentaba volver a casa, pero no podía encontrarnos porque todo era diferente. Tu mamá te quería mucho, ¿verdad? Ella prometió que nunca se iría, pero lo hizo. Ella no quería, Sophie. A veces nuestros cuerpos nos fallan incluso cuando nuestros corazones no lo hacen. La voz de Clara se quebró en las últimas palabras, pensando en su propio cuerpo fallido. Sophie la miró con sorprendente sabiduría. ¿Tú también estás triste? ¿A veces? Sí, porque no puedes tener bebés. La respiración de Clara se detuvo. ¿Cómo lo...? Escuché a la señora Patterson decírselo a la señora Henderson. Dijo, por eso papá tuvo que casarse contigo, porque de todos modos no puedes reemplazar a mamá. La crueldad del chismorreo de pueblo pequeño golpeó a Clara como un golpe físico. Eso es cierto, dijo finalmente. No puedo tener hijos, pero eso no significa que no pueda amarlos, y no significa que quiera reemplazar a tu mamá. Ella fue tu primera madre, y siempre lo será. Yo solo estoy aquí si me necesitas. Sophie estuvo en silencio por un largo momento. Luego, tentativamente, buscó la mano de Clara. Se sentaron así hasta que Ethan regresó y los encontró a ambos dormidos. Sophie acurrucada al lado de Clara, el brazo de Clara protector alrededor de la niña. Algo en su pecho se rompió al ver la escena. A la mañana siguiente, Clara se acercó a él en el desayuno. Quiero ir a Denver. Hay un abogado allí, Samuel Fletcher. Tiene buena reputación. Necesitamos mostrarle estos documentos. Es un viaje de 2 días. Entonces deberíamos salir pronto. Clara, voy contigo o sin ti, señor Walker, pero sería más fácil contigo. Él la estudió. Esta mujer del este, que no sabía cocinar, pero sabía disparar, que había sido exiliada por ser estéril, pero había cuidado a su hija en las pesadillas, que veía patrones en los números que él había pasado por alto. Salimos mañana, dijo finalmente. Bien, ella le sirvió el café. Y señor Walker, en el estudio anoche, iba a decir que no soy abogada porque soy mujer. Pero creo que lo que realmente quiso decir es que ya no soy alguien a quien pueda descartar. Ella se alejó, dejándolo con su café y la incómoda realización de que ella tenía razón. Esa tarde, Sophie encontró a Clara en el jardín quitando malas hierbas. ¿Puedo ayudar? Claro. Trabajaron en silencio por un rato. Luego Sophie dijo, me alegro de que me ayudaras anoche. Cuando me necesites, cariño, incluso si no siempre soy amable contigo. ¿Incluso entonces? Sophie asintió, procesando esto. ¿Mamá Clara? El corazón de Clara se detuvo. Era la primera vez que Sophie usaba alguna forma de mamá con ella. Sí, ¿puedes enseñarme a disparar como tú cuando sea un poco mayor? Sí, ¿y puedes enseñarme las cosas inteligentes también? A leer y los números. Me encantaría. Sophie sonrió, una sonrisa real, y Clara sintió que algo cambiaba en su pecho. No reemplazo, no competencia con un fantasma, solo conexión. Esa noche, mientras Clara empacaba para Denver, Ethan apareció en su puerta. Sobre lo que dije ayer, no necesitas disculparte. Sí que lo hago. Has ayudado más en 3 semanas de lo que yo me he ayudado en 8 meses. He estado... Luchó por encontrar las palabras. De duelo, respondió Clara. ¿Has estado de duelo? Eso está permitido. Lo está, porque últimamente me he estado preguntando si estoy usando el duelo como excusa para evitar vivir. Ella dejó la camisa que estaba doblando. Margaret no querría que dejaras de vivir. ¿Cómo lo sabes? Porque el último deseo de toda madre es que su hijo sea feliz. Y Sophie no puede ser feliz si tú estás solo a medias vivo. Estuvo en silencio por un largo momento. Eres más sabia de lo que esperaba. La decepción a menudo enseña sabiduría, señor Walker. He tenido excelentes maestros. Cuando él se giró para irse, ella habló de nuevo. Mañana en Denver necesitaré que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?
Estoy empezando a pensar que no tengo elección. Siempre tienes una elección. Eso es lo que hace que la confianza importe. Él asintió y se fue. Clara terminó de empacar, sus manos firmes a pesar de su corazón acelerado. Por primera vez desde que llegó a Colorado, sintió algo más que resignación. Sintió propósito. Morrison la había forzado a este matrimonio, pensando que sería débil y controlable. Una mujer estéril agradecida por cualquier hogar. Se había equivocado gravemente. Quizás no pudiera tener hijos, pero podía luchar con todas sus fuerzas para proteger a la familia que estaba construyendo. Y mañana en Denver, la lucha comenzaría de verdad. El viaje a Denver reveló grietas en su cuidadosa distancia. Se detuvieron a mediodía para que los caballos descansaran. Clara extendió una manta bajo los álamos mientras Ethan cuidaba de los animales. «Háblame de este abogado», dijo ella mientras comían. «¿Cómo lo conoces?» «Sam Fletcher y yo servimos juntos durante la guerra. Me salvó la vida en Chancellorsville. Me subió a su caballo después de recibir una bala. Cabalgó de vuelta bajo fuego enemigo». Suena honorable. Lo es. A veces estúpidamente así, como alguien más que estoy empezando a conocer. Clara levantó la vista, captando algo nuevo en su expresión. ¿Eso fue respeto, señor Walker? ¿Fue casi un cumplido? No deje que se le suba a la cabeza, señora Walker. El uso de su apellido de casada no le dolió esta vez. Se sintió casi cálido. Denver se materializó al final de la tarde, bullicioso y rudo. Clara notó cómo Ethan se colocaba entre ella y los mineros ruidosos, vaqueros y vagabundos que abarrotaban las calles. Protección sin pedirla. Nunca había tenido eso antes. La oficina de Sam Fletcher estaba encima de un banco, a la que se accedía por escaleras exteriores. Saludó a Ethan con una calidez genuina, luego dirigió su encanto hacia Clara. «Así que, usted es la mujer que domó al hombre de la montaña». «No he domado nada, señor Fletcher. Simplemente he señalado que lo están estafando». Sam se rió, encantado. «Oh, ya me gusta». Extendieron los documentos sobre su escritorio. La expresión de Sam se puso seria mientras los revisaba. Morrison ha estado jugando a este juego durante años, pero esta es la primera vez que lo veo ser tan descuidado. Estas discrepancias podrían invalidar todo el contrato. ¿Podemos probarlo en la corte?, preguntó Clara. Con los testimonios adecuados, sí. Necesitaríamos testigos, personas a las que Morrison haya estafado antes. ¿Cuántos?, preguntó Ethan. ¿Cuántos más, mejor? 10, 15, si es posible, repartidos por todo el territorio. Eso llevaría semanas localizarlos. Entonces, será mejor que empiece pronto. Sam los miró a ambos. Esto se va a poner feo. Morrison no se quedará de brazos cruzados. Esa noche, el hotel solo tenía una habitación disponible. «Convención de ganaderos», se disculpó el recepcionista. «Todo el pueblo está reservado». Clara y Ethan se quedaron en la puerta de la pequeña habitación, mirando la única cama. «Dormiré en la silla», dijo él. «No seas ridículo. Eres demasiado alto. Ambos somos adultos. Podemos compartir una cama sin...» Ella se interrumpió, ruborizándose. Se prepararon para dormir con cuidadosa precisión, cada uno hiperconsciente del otro, acostados en la oscuridad. Ninguno de los dos podía dormir. «Clara», su voz era tranquila. «Sí. ¿Por qué no luchaste más contra el envío al oeste?» Ella permaneció en silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. «Sí que luché. Le conté a mi padre sobre la proposición de Charles, sobre los rumores que estaba difundiendo. Pero mi padre no pudo soportar el escándalo. Ya había perdido la paciencia por ello. Estaba destruyendo el trabajo de su vida solo por existir. Eso no es tu culpa, ¿verdad? Si hubiera podido tener hijos, si me hubiera casado joven como se suponía, si hubiera sido normal. Eres normal, Clara. Solo eres diferente. Y ser diferente no es un fracaso. El mundo no lo ve así. Entonces el mundo está equivocado. Ella se giró para mirarlo a la luz de la luna. ¿Realmente crees eso? Estoy empezando a creerlo. Algo pasó entre ellos. Reconocimiento, respeto. Los primeros hilos tentativos de algo más. Ethan. Ella nunca había usado su nombre de pila antes. Sí.
Gracias por venir aquí, por confiar en mí. Gracias por no rendirte con nosotros, con Sophie, conmigo. Se quedaron dormidos mirándose, más cerca de lo que habían estado desde su beso de boda. Regresaron al rancho 3 días después con un plan. Se separarían para reunir testimonios de las víctimas de Morrison por todo el territorio, pero Morrison también había estado ocupado. Coronaron la última cresta para ver humo que se elevaba del rancho. Ethan espoleó su caballo a galope tendido, Clara justo detrás de él. El granero estaba ardiendo. Sophie y Molly estaban en el patio, cubiertas de hollín, pero vivas. Tom, el capataz, y los peones luchaban contra las llamas. ¿Qué pasó?, exigió Ethan, abrazando a Sophie. Vinieron los hombres de Morrison, dijo Tom con gravedad. Dijeron que estaban inspeccionando la propiedad. Intentaron forzar la entrada a la casa. Cuando la señora Walker y Molly no los dejaron, prendieron fuego al granero. ¿Dónde estabas tú?, preguntó Ethan. En el pueblo comprando suministros. Para cuando regresé, las mujeres ya los habían ahuyentado. Ethan se giró para mirar a Clara. ¿Tú qué? La barbilla de Clara se alzó. Disparé un tiro de advertencia por encima de sus cabezas. Molly tenía la escopeta. Les dejamos claro que no eran bienvenidos. Pudiste haber muerto. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejar que se llevaran a Sophie? ¿Dejar que destruyeran todo mientras tú no estabas? Ahora estaba temblando. La adrenalina desaparecía. Esta también es mi casa, Ethan. Mía. La defenderé como tú lo harías. Él la atrajo a sus brazos de repente, aplastándola contra su pecho. Mujer imposible, increíble. ¿Es eso un cumplido? Es la verdad. Esa noche, después de que el fuego fuera extinguido y los animales reubicados, la familia se reunió en la cocina. Morrison había intensificado la situación. Esto ya no era una cuestión de deudas. Se trataba de poder. Necesitamos esos testimonios, dijo Clara. Es la única forma de detenerlo legalmente. Luego nos separamos como habíamos planeado. Ethan dijo, yo me encargaré de los asentamientos del sur. Tú toma el norte con Tom. Yo iré solo. Absolutamente no. Con Tom estaré a salvo. Clara, acabas de decir que fui increíble por defender este rancho. No te retractes solo porque soy mujer. Él la miró fijamente, con frustración y admiración en pugna en su expresión. De acuerdo, pero llevarás mi rifle y te reportarás en cada pueblo. ¿De acuerdo? Sophie, escuchando desde las escaleras, sonrió. Su papá y mamá Clara estaban discutiendo, pero ahora se sentía diferente. Se sentía como si estuvieran del mismo lado. Clara pasó 5 días viajando con Tom, recopilando historias de la crueldad de Morrison. Los Henderson, obligados a vender por unos pocos centavos. Los Miller, a quienes se les cobraba un interés que nunca disminuía. Los Johnson, cuya hija había sido coaccionada a la servidumbre. Cada testimonio endurecía la determinación de Clara. Mientras tanto, Ethan cabalgó hacia el sur, adentrándose en un territorio más agreste. Conocía los riesgos. Morrison tenía ojos por todas partes, pero necesitaban pruebas de todos los rincones del territorio. Al cuarto día, cabalgando por un cañón estrecho, oyó el clic de un martillo al ser amartillado. Morrison te envía sus saludos. La bala le alcanzó en el hombro, arrojándolo de su caballo. Cayó pesadamente en el lecho del arroyo, con la conciencia parpadeante. Encima de él, 2 hombres hurgaban en sus alforjas. Tenemos los testimonios. Morrison estará contento. ¿Y él? Déjalo. Si muere aquí, será solo un accidente. Le quitaron el caballo, el arma, incluso las botas. Ethan yacía en el agua fría, sangrando, viendo las nubes pasar por el cielo. Pensó en Margaret, preguntándose si la vería pronto. Luego pensó en Clara, sus ojos verdes destellando mientras se enfrentaba a los hombres de Morrison. La forma en que había cuidado a Sophie durante las pesadillas, cómo se había visto a la luz de la luna de Denver. Todavía no, susurró. Aún no he terminado. Se arrastró hasta la orilla, usó su camisa para vendar la herida y empezó a caminar. 3 millas. Eso fue lo que logró avanzar antes de colapsar. Su caballo encontró el camino a casa a la mañana siguiente, con las alforjas vacías.
Clara Ara, que acababa de regresar con sus propios testimonios, palideció al ver el caballo sin jinete. Tom reúne a los hombres ahora. Lo encontraron antes del anochecer, inconsciente junto al arroyo, con la respiración superficial. Clara Ara había traído el maletín médico de su padre, lo único que había insistido en traer de Boston. Ahora comprendía por qué. Llévenlo a casa rápidamente. En la casa del rancho, trabajó con manos firmes. A pesar de su terror, la bala tenía que salir. Había ayudado a su padre con este procedimiento docenas de veces, pero esto era diferente. Esto era Ethan. Necesito agua hirviendo, paños limpios, whisky y láudano, ordenó. Molly, ayúdame a cortarle la camisa. Ethan entraba y salía de la conciencia. Una vez llamó a Margaret, otra vez llamó a Clara Ara. Ella le sostuvo la mano en ambas ocasiones. Quédate conmigo, susurró. Por favor, quédate conmigo. La bala estaba profunda, alojada cerca de la clavícula. Sus manos no temblaron mientras la buscaba. No dudó cuando él gimió de dolor. Lo tengo, casi está. Quédate conmigo, Ethan. Quédate conmigo. Cuando la bala finalmente se liberó, limpió la herida con whisky, la cosió con puntadas precisas que su padre habría aprobado. ¿Vivirá?, preguntó Sophie desde el umbral, con el rostro pálido. Sí, tu papá es fuerte. Solo necesita descansar y curarse. Lo salvaste. Él se salvó a sí mismo luchando por llegar a casa. Clara Ara se sentó junto a su cama toda la noche, vigilando su fiebre, cambiando vendajes, forzando agua entre sus labios. Cerca del amanecer, sus ojos se abrieron, claros y enfocados. Clara Ara, estoy aquí. Los testimonios se han ido. Los hombres de Morrison se los llevaron, pero tengo otros 15. Haremos que funcione. Intentó sentarse, hizo una mueca y volvió a caer. Deberías haberme dejado morir. No te atrevas. Su voz se quebró. No te atrevas a decirme eso. No después de haber pasado toda la noche manteniéndote con vida. Clara Ara, no. Escúchame. Cuando ese caballo regresó sin ti, Ella no pudo terminar. ¿Tú qué? Me di cuenta de algo, dijo en voz baja. En algún momento, esto dejó de ser solo supervivencia. Para mí, al menos. Él extendió su brazo bueno, ahuecándole el rostro. No solo para ti, Ethan. Me casé contigo por la tierra, dijo, y por la deuda, y porque no tenía otra opción. Pero en algún lugar entre las amenazas de Morrison y tu valor imposible, te convertiste en la elección que habría hecho de todos modos. Soy estéril. No puedo darte más hijos. Ya me devolviste una hija. Me devolviste la sonrisa de Sophie, su confianza. Me diste una razón para luchar en lugar de rendirme. Eso es más que suficiente, ¿verdad? Lo es todo. Él la atrajo y la besó. La besó de verdad por primera vez desde su boda. Esto no era obligación. Esto era elección. Esto era real. Cuando se separaron, Sophie estaba de pie en el umbral de nuevo, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Significa esto que mamá Clara Ara se quedará para siempre? Si nos acepta, dijo Ethan. Clara Ara lo miró a él, luego a Sophie, luego a este rudo hogar de montaña que se había convertido en el suyo. Para siempre, asintió. Sophie se lanzó a la cama y de alguna manera todos terminaron enredados. Una familia forjada no por sangre o nacimiento, sino por fuego, elección y amor. Todavía tenemos que detener a Morrison, dijo Clara Ara finalmente. Lo haremos, prometió Ethan, juntos. Esa palabra se había convertido en su promesa, su juramento, su verdad. Juntos. Sam Fletcher llegó con un comisario federal 2 semanas después. Los testimonios que Clara Ara había reunido, combinados con la evidencia del intento de Morrison contra la vida de Ethan, fueron suficientes. Harold Morrison, está usted arrestado por fraude, usura, intento de asesinato y robo. El rostro de Morrison se puso morado. No pueden probar nada. Estas son solo mentiras de gente desesperada. Podemos probarlo todo, dijo Clara Ara en voz baja. 17 testimonios, 14 contratos fraudulentos, un intento de asesinato. Se volvió descuidado, señor Morrison.
Subestimó a personas que creía impotentes. Mientras se lo llevaban, Morrison escupió a sus pies. Esto no ha terminado. Sí, dijo Ethan, con el brazo alrededor de Clara. Sí lo está. El invierno llegó a las montañas, suave y benévolo. Clara enseñó a Sophie a leer, escribir y medicina básica. La niña prosperó bajo su atención. Ethan sanó, aunque siempre llevaría una cicatriz de la bala. El recordatorio, le dijo a Clara, de lo que se sintió al casi perderte. Su matrimonio, antes una prisión, se convirtió en una sociedad, luego en algo más profundo. Una tarde a finales de enero, Clara se acercó a Ethan en el granero. Necesito decirte algo. Él dejó la brida que estaba reparando, con preocupación parpadeando en su rostro. ¿Qué pasa? Nada está mal, creo. Ella tomó aliento. Me he sentido mal últimamente, cansada, con náuseas, y pensé que tal vez había contraído algo, pero creo que podría estar embarazada. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un milagro. Ninguno se atrevía a creer. Eso no es posible, dijo él con cautela. Tú dijiste. Sé lo que dije. Los médicos de Boston me dijeron que era imposible. Pero Ethan, tengo un retraso. ¿Y he sentido esto antes o he oído a las pacientes de mi padre describirlo suficientes veces? Creo que el aire de la montaña o el cambio, o tal vez simplemente tocó su estómago. Tal vez nunca fue realmente imposible. Tal vez simplemente aún no había sucedido. Su rostro pasó por conmoción, miedo y asombro. No puedo perderte, dijo finalmente. No por el parto, no como Margaret, no puedo. Ella le tomó las manos. No lo harás. Sé más de parto que la mayoría de los médicos. Conozco las señales de advertencia, los peligros, y conseguiremos a la mejor partera del territorio cuando llegue el momento. No puedes prometer eso. No, pero puedo prometer luchar con uñas y dientes para quedarme contigo y Sophie. ¿No vale la pena el riesgo? ¿Y si algo sale mal? Entonces lo afrontaremos juntos. Eso es lo que hacemos ahora, ¿recuerdas? Él la atrajo, hundiendo su rostro en su cabello. Estoy aterrado. Yo también, pero también tengo esperanza. Y no he tenido esperanza en mucho tiempo. Le contaron a Sophie a la mañana siguiente. El rostro de la niña se iluminó como un amanecer. ¿Un bebé? ¿Un bebé de verdad? Tal vez dos, dijo Clara con extraña certeza. He estado mucho más enferma de lo que las pacientes de mi padre solían describir. Y estoy mostrando antes. Creo que podrían ser gemelos. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. Dos bebés como doble buena suerte, algo así. Necesitarán una hermana mayor que los proteja, dijo Sophie seriamente, para enseñarles todo sobre el rancho y las montañas, y a disparar, y a leer, y a ser valientes. Serán muy afortunados de tenerte, dijo Clara. A medida que se acercaba la primavera, Clara florecía a pesar de las dificultades. Su cuerpo, una vez considerado roto, estaba realizando un milagro. El médico itinerante lo confirmó en marzo. Gemelos, ambos aparentemente sanos. Esto es muy inusual, dada su historia, dijo. Pero la naturaleza a veces nos sorprende. Ethan la rondaba constantemente, volviendo loca a Clara con su preocupación. Si me preguntas una vez más si necesito sentarme, deberías sentarte. Ethan Walker, estoy embarazada, no hecha de cristal. Deja de tratarme como si me fuera a romper. Pero ella lo amaba por la preocupación. Significaba que a él le importaba. Significaba que ella importaba. Greta, la partera alemana, llegó a principios de abril para quedarse hasta el parto. Examinó a Clara a fondo. Mujer fuerte, buenas caderas. Los bebés están bien posicionados. Nos preparamos, observamos, rezamos. Todo saldrá bien. No puedes saber eso, dijo Ethan. No, pero he asistido a 300 partos. Solo perdí a 5 madres. Tu esposa es sana e inteligente. Escucha a su cuerpo. Las probabilidades están con nosotros. Las contracciones comenzaron el 23 de abril, suaves al principio, luego aumentando en intensidad. Clara caminaba por el porche. Respiraba a través del dolor.
Dejaba que su cuerpo hiciera lo que sabía hacer. Háblame de la primera vez que viste estas montañas, le dijo a Ethan durante una pausa. ¿Por qué? Él estaba pálido, aterrorizado, porque necesito concentrarme en algo hermoso. Así que él le contó sobre su llegada al oeste a los 23 años, viendo los picos elevarse como agujas de catedral, sintiendo que finalmente había encontrado su hogar. Así es como me siento contigo, dijo Clara cuando le sobrevino otra contracción, como si finalmente hubiera encontrado mi hogar. 18 horas después, al ponerse el sol, nació su hijo. Pequeño, perfecto, anunciando su llegada con un grito. «¡Uno más!», dijo Greta. «Ahora viene la niña». 20 minutos después, llegó su hija, más pequeña que su hermano, pero igual de feroz. «2 bebés sanos», anunció Greta, «y una madre sana. La montaña los ha bendecido». Ethan lloraba abiertamente mientras sostenía a su hijo, mientras Clara acunaba a su hija. «Son perfectos», susurró. «Tú eres perfecta». Sophie, a quien finalmente se le permitió entrar, se acercó a la cama con reverente asombro. «Son tan pequeños. ¿Cómo se llaman?» Clara y Ethan intercambiaron miradas. Habían hablado de esto. «William», dijo Ethan, «por el padre de Clara, y Rose, por las rosas silvestres que crecen en la colina donde todo cambió entre nosotros». «William y Rose Walker», dijo Sophie solemnemente. Tocó el diminuto puño de Rose. «Soy tu hermana mayor. Te enseñaré todo lo importante y te protegeré para siempre». La bebé agarró el dedo de Sophie y el rostro de la niña se transformó con asombro. «¿Ya me conoce?» «Claro que sí», dijo Clara. «Tu familia». Durante las semanas siguientes, mientras Clara se recuperaba y los gemelos prosperaban, la noticia se extendió por Silver Creek. La mujer estéril había dado a luz a gemelos sanos. El matrimonio forzado se había convertido en una historia de amor. El imperio de Morrison se había desmoronado, revelando fraude en 3 territorios. El juicio del pueblo cambió lentamente, a regañadientes, pero inevitablemente. La señora Patterson trajo una colcha para bebé. La señora Henderson se ofreció a ayudar con la lavandería. Incluso la señora Bailey, que había sido la más cruel, vino a disculparse. «Me equivoqué contigo», dijo. «Todos nos equivocamos». Clara, sosteniendo a Rose, asintió con gracia. La gente a menudo se equivoca con las cosas que no comprende. Pero gracias por venir. Una tarde de mayo, mientras los álamos de la montaña se volvían de un verde plateado y las flores silvestres cubrían el valle, Ethan encontró a Clara en el porche. Los gemelos dormían en una cuna cercana. Sophie practicaba su lectura dentro con Molly. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Ethan, sentándose a su lado, «de haber sido obligada a venir aquí». Clara guardó silencio por un momento. Considerando, «Me arrepiento de la crueldad de cómo sucedió. Lamento la vergüenza de mi padre y las intrigas de Morrison. Lamento que ambos tuviéramos que perder tanto antes de poder encontrar esto». Ella le tomó la mano. «Pero arrepentirme de haber venido aquí, arrepentirme de ti, nunca. Aunque me llamaron estéril y me enviaron lejos con deshonor, especialmente por eso, porque me enseñó que las definiciones de otras personas no determinan mi valor. No soy estéril, Ethan. Estoy floreciendo, solo que no en el calendario de nadie más que en el mío propio. Él la atrajo. Si pudiera volver a ese día en la iglesia...» «No», interrumpió ella, «no cambies nada, porque cada momento doloroso nos trajo hasta aquí. A Sophie leyendo dentro de nuestro hogar, a William y Rose durmiendo junto a nosotros. A esto», gesticuló hacia el rancho, las montañas, el atardecer que pintaba todo de oro. «A nosotros». «Tienes razón», dijo él. «No lo cambiaría, pero le diría una cosa a ese hombre enojado y afligido en la iglesia». «¿Qué es eso?» «Que la mujer con la que está a punto de casarse le salvará la vida de maneras que no puede imaginar, que sanará el corazón de su hija y el suyo propio, que defenderá su hogar, luchará sus batallas y le dará un futuro cuando pensaba que no tenía ninguno». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas,
Y yo le diría a esa mujer asustada en su vestido gris que el exilio no es el final de su historia, es el principio, que el hombre con el que se ve obligada a casarse verá su valor cuando nadie más pudo, que la amará no a pesar de sus fracasos percibidos, sino por la fuerza que esos fracasos forjaron en ella. Se besaron mientras el sol se hundía detrás de los picos, mientras sus hijos dormían, mientras el rancho se sumía en la paz vespertina. Dentro, Sophie levantó la vista de su libro y sonrió. Su familia estaba completa ahora, no la misma que antes, sino algo nuevo e igualmente precioso. Una primera mamá que la había amado para que existiera, y una segunda mamá que había luchado por permanecer en ella. Ambas eran suyas, ambas la habían moldeado, ambas vivían en su corazón. 6 meses después, en una fresca mañana de octubre, Clara estaba en el porche viendo a Ethan enseñar a Sophie a montar el nuevo potro. William y Rose, ahora de 6 meses e increíblemente alertas, estaban sentados en una cuna doble a sus pies. Sam Fletcher estaba de visita, trayendo noticias de que Morrison había sido sentenciado a 15 años en prisión territorial. Justicia finalmente, dijo Sam. No justicia, corrigió Clara suavemente. Justicia habría sido que nada de esto hubiera sucedido. Esto es solo una resolución. ¿No estás satisfecha? Estoy en paz. Eso es diferente. Miró a su familia, Ethan riendo mientras Sophie guiaba con éxito al potro en un círculo. Los gemelos balbuceando a las hojas de otoño. Molly tarareando en la cocina. Tom y los peones trabajando en armonía. Morrison pensó que nos estaba castigando, dijo, forzando a dos personas no deseadas a unirse para servir a sus propósitos. Pero en cambio, nos dio el uno al otro. Le dio a Sophie una madre. Le dio a Ethan una compañera. Me dio un hogar y una familia y un propósito y niños, añadió Sam. No olvides el milagro de eso. Nunca lo haré, pero el verdadero milagro no fue que mi cuerpo finalmente funcionara. Fue que mi corazón lo hizo, que el de Ethan lo hizo. Que dos personas que comenzaron como prisioneros de las circunstancias del otro se convirtieron en la liberación del otro. Sam sonrió. Deberías escribir eso. Las futuras generaciones podrían encontrarlo inspirador. A las futuras generaciones no les importará una solterona envejecida y un hombre de montaña afligido que fueron obligados a casarse. Creo que te sorprendería lo que la gente recuerda. Mientras Sam se marchaba y el día transcurría con su magia ordinaria, lecciones y comidas, trabajo en el rancho y risas, pequeñas crisis y victorias aún más pequeñas, Clara se dio cuenta de que él tenía razón. Esta historia importaba no porque fuera extraordinaria, sino porque era verdadera. Dos personas rotas habían sido forzadas a unirse. Podrían haberse destruido mutuamente. En cambio, construyeron algo hermoso. Esa tarde, mientras Clara amamantaba a los gemelos antes de acostarse, Ethan le leyó a Sophie su libro favorito. Cuando Sophie finalmente durmió, él se unió a Clara en su habitación. Ya no eran espacios separados, sino un santuario compartido. Los peones dicen que el invierno será suave, dijo él, subiendo a la cama junto a ella. Eso es bueno, más fácil para el ganado y para nosotros, más tiempo para trabajar en la expansión de la casa. Vamos a necesitar más espacio a medida que los gemelos crezcan. Clara sonrió, ya planeando adiciones. Siempre planeando. Tú me enseñaste eso, a pensar en el futuro en lugar de simplemente sobrevivir el presente. Ella acomodó a los bebés en su cuna y volvió a la cama, acurrucada contra el calor de Ethan. Dime algo, dijo. ¿Todavía piensas en Margaret? Ella lo sintió tensarse ligeramente, luego relajarse. Sí, ya no con pena, sino con gratitud. Ella me dio a Sophie, me enseñó que podía amar, me preparó, de alguna manera, para amarte a ti porque me mostró cómo es una sociedad. Me alegro de que todavía la recuerdes. ¿Tú sí? Ella es parte de tu historia, Ethan, lo que la hace parte de la nuestra. No quiero que la olvides, tanto como no quiero que olvides al hombre que eras cuando nos conocimos. Enojado y afligido, honorable y fuerte, roto quizás, pero no derrotado, nunca derrotado. Él le besó la frente.
¿Y tú? ¿Alguna vez piensas en Boston? En tu padre, la vida que dejaste. A veces pienso en las cosas buenas, aprender medicina, leer en la biblioteca de mi padre, creer que el mundo estaba lleno de posibilidades. Lloré al padre que creía tener antes de darme cuenta de que valoraba la reputación por encima de su propia hija. Su pérdida. Sí, asintió ella, su pérdida por completo. Yacieron en un silencio cómodo, escuchando la suave respiración de los gemelos, el viento exterior, el asentamiento de su hogar. Clara, murmuró él, si alguien me hubiera dicho el día de nuestra boda que terminaría aquí, feliz, enamorada, agradecida, los habría llamado mentirosos. Y si alguien me hubiera dicho que encontraría más familia en el exilio de la que jamás tuve en Boston, habría pensado que eran crueles al ofrecer una falsa esperanza. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Él se volvió para mirarla en la oscuridad. Te amo. No de la forma en que amé a Margaret. Eso fue amor joven. Primer amor. Esto es algo diferente, más profundo, quizás, porque lo elegimos, porque luchamos por ello. Yo también te amo, dijo Clara. Y tienes razón, es diferente. Margaret te enseñó sobre la alegría del amor. Yo aprendí sobre la resiliencia del amor. Juntos conocemos ambos. Eso es hermoso. Tengo mis momentos. Él rió, atrayéndola más cerca. Tienes mucho más que momentos, señora Walker. Tienes vidas enteras de sabiduría en esa mente brillante. Adulador, ¿verdad? Uno de los gemelos se agitó y ambos se quedaron quietos, esperando ver si se necesitaba intervención. Rose volvió a dormirse con un suave suspiro. Será de carácter fuerte como su madre, susurró Ethan. Y William será constante como su padre. Sophie les enseñará a ambos a ser valientes. Y les enseñaremos a todos que la familia no es solo sangre, es elección, es aparecer, es quedarse incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Clara apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Constante, confiable, hogar. ¿Sabes por qué estoy más agradecida?, preguntó ella. ¿Por qué? Porque Morrison fracasó. Quería humillarnos a ambos. A ti forzándote a casarte por debajo de tu posición. A mí exiliándome a un lugar donde se me recordaran constantemente mis fracasos. Pero nos negamos a hacer lo que él nos hizo. Nos convertimos en algo completamente diferente. ¿Qué es eso? Libres, dijo ella simplemente. Por primera vez en nuestras vidas, ambos somos libres. Libres de las expectativas de otras personas. Libres de la vergüenza. Libres de simplemente estar juntos. Juntos, asintió ella. Afuera un búho llamó a través del valle, ya no solitario sino salvaje y vivo, y perfectamente él mismo, al igual que ellos. Dijeron que podía quedarse con su rancho si se casaba con la mujer que ningún hombre quería. La llamaron estéril, lo llamaron desesperado, lo llamaron un trato hecho con el mismísimo diablo. Pero a la sombra de la montaña, dos exiliados encontraron algo que nadie esperaba. Ni reemplazo, ni acuerdo, ni siquiera supervivencia. Encontraron redención. Y al final, la mujer que decían que era estéril dio a luz a más que hijos. Dio a luz a la esperanza para sí misma, para él, para todos a quienes alguna vez les habían dicho que estaban rotos sin remedio. Obligaron al hombre de la montaña a casarse con la mujer estéril. Lo que ella hizo a continuación sorprendió a todos. Floreció. A veces los peores comienzos llevan a los finales más hermosos. A veces el exilio es solo otra palabra para regresar a casa. Y a veces la familia a la que te ves forzado se convierte en la familia que eliges una y otra vez. Historias que no solo entretienen, sino que dejan huella. Suscríbete, comparte y, sobre todo, sigue creyendo que el amor verdadero aún puede cambiar el destino. Porque a veces solo una decisión basta para volver a empezar. Y esto fue solo el principio. La próxima historia te sorprenderá de maneras que no puedes imaginar. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y prepárate para emocionarte aún más.